Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a resolver un ejercicio en el cual vamos a estar trabajando con la categorización de los vientres y los nodos de una onda. Si recordáis, sabíamos que la expresión general de una onda era I, dependiente de x y de t, igual a por el seno de kx menos omega t más phi c. Bueno, pues para esta onda nos dicen que en este caso la amplitud son 2 metros, el número de ondas es igual a 2pi metros a la menos 1, la longitud de onda nos dicen en este caso que lógicamente será 2pi entre 2pi, porque sabemos que es 2pi entre k, es decir, que la longitud de onda debería ser 1 metro, y en este caso también nos dicen que omega es igual a 4pi radianes por segundo. Por tanto, de aquí podríamos ya deducir que el periodo, que es igual a 2pi entre omega, sería 2pi entre 4pi, el pi con el pi se me va y me quedaría 1 medio en segundos. ¿Ok? Y por tanto podríamos sacar también que la frecuencia, que es el inverso del periodo, sería 2 hercios o 2 segundos a la menos 1, que es lo mismo que un hercio. Entonces, habéis visto cuánta información podemos sacar a través de únicamente el dato de la amplitud, que de momento no hemos utilizado, el dato del número de ondas que nos deriva automáticamente en la longitud de onda y el dato de la frecuencia angular que nos permite calcular tanto el periodo como la frecuencia. Además, de manera añadida, nos dicen que ese ángulo inicial es igual a pi medios, siempre medido en radianes. Por tanto, vamos a agrupar toda esta información aquí arriba, donde nos dicen que K es igual a 2pi metros a la menos 1 y lambda sería lógicamente 1 metro. Sabemos también que omega es igual, hemos dicho, a 4pi radianes por segundo. Por tanto, el periodo será medio segundo, que lo hemos calculado aquí abajo, y por tanto la frecuencia será 2 hercios, y por último esa fase inicial será igual a pi medios en radianes. Y automáticamente aquí podemos obtener un montón de espacio para poder trabajar. Entonces, ahora nos dan dos condiciones. Nos dicen en el primer caso que para el tiempo igual a 0 segundos determinemos las condiciones generales para los vientres y para los nodos de nuestra onda. Y de la misma manera nos ocurre para la posición igual a 0 metros, que calculemos también los vientres y los nodos de nuestra onda. ¿Ok? Es decir, que relacionemos directamente esa cantidad del primer vientre, el segundo vientre y el enésimo vientre con el tiempo que le va a costar en el caso de que lo tengamos aquí fija con la posición y viceversa. En caso de que tengamos fija la posición, podremos modificar el tiempo, es decir, aquí tenemos fijo el tiempo y aquí tenemos fija la posición, por tanto, aquí modificaremos la posición y aquí modificaremos el tiempo y tendremos que encontrar esa expresión general para los vientres y para los nodos con la posición variable y para los vientres y para los nodos con, en este caso, el tiempo variable. Si nos damos cuenta, en el primer caso sabemos que I, en este caso solo dependiente del tiempo, será igual a, vamos sustituyendo, 2 por el seno, en este caso kx, sabemos que k es igual a 2pi por x, menos omega por t, como el tiempo es igual a 0, automáticamente lo descartamos, y aquí tendríamos más phi 0. Esta sería la condición de nuestra onda para el primer caso. Es decir, aquí tenemos el valor en el apartado A. ¿Qué ocurre? Que si ahora yo quiero determinar los vientres, si recordamos, el otro día veíamos que para que un vientre se cumpliese, teníamos que ver que A por el seno, en este caso de kx más phi 0, tenía que ser igual a más menos la amplitud. ¿Por qué? Porque en el vientre se cumplía la condición de que yo tenía o valor máximo o valor mínimo de dicha amplitud. Por lo tanto, se tenía que cumplir de nuevo que el seno de kx más phi 0 fuese igual a más menos 1,
o lo que es lo mismo que kx más phi 0 fuese pi medios, 3 pi medios, perdón, 5 pi medios y así consecutivamente. O lo que era lo mismo, 2n más 1 por pi medios, ¿vale? ¿Por qué? Porque para todos los valores de n, para n igual a 0, 1, 2, así consecutivamente, para todos los números naturales, se cumplía que yo tenía un valor o máximo o mínimo de la amplitud. Recordad, el seno de pi medios es más 1, el seno de 3 pi medios es menos 1, el seno de 5 pi medios vuelve a ser más 1, el seno de 7 pi medios volvería a ser menos 1 y así consecutivamente. Es decir, que lo que tenemos que hacer es igualar esta expresión a más menos 2. ¿De acuerdo? Todo esto ya lo puedo eliminar y llegaríamos a la siguiente conclusión, que sería que el seno de 2πx más, en este caso, pi medios, que habíamos dicho que era esa fase inicial, tenía que ser igual a más menos 1. O lo que es lo mismo, que 2πx más pi medios tenía que ser igual a 2n más 1 por pi medios. ¿Ok? Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues simplemente vamos a despejar el valor de x que cumpla esta condición. Es decir, yo pasaría ese pi medio restando a la izquierda, que sería 2n más 1 por pi medios menos pi medios igual a 2pi por x. Aquí puedo hacer una cosa que me puede resultar interesante, que es sacar factor común a ese pi medios. Tendría pi medios por 2n más 1 menos 1, es decir, pi medios, que lo puedo poner tal que así, pi medios por 2n, o lo que es lo mismo, este 2 con este 2, pi por n, tendría que ser estrictamente igual a este 2pi x. Y por tanto me quedaría que x sería igual a pi por n dividido entre 2pi, o lo que es lo mismo, n medios. Es decir, para x igual a n medios, yo debería de poder encontrar los valores máximos y mínimos de la amplitud. Vamos a comprobarlo. Es decir, recordemos que se tiene que cumplir esta condición de que al final 2 por el seno de 2πx más pi medios tiene que ser igual a más menos 2. Vamos a comprobarlo. Para n igual a 0 tendríamos que x debería valer 0 entre 2, es decir, 0, y por tanto veríamos que el valor de i de 0 sería en este caso 2 por el seno de 2pi por 0 más pi medios, o lo que es lo mismo, 2 por el seno, este término desaparece, de pi medios, y por tanto me quedaría 2 por el seno, en este caso, no lo vamos a repetir, 2 por el seno de pi medios, que es por 1, es decir, 2, es decir, su amplitud máxima. La primera condición se nos cumple. Para n igual a 1, tendríamos que ahora x sería igual a un medio. Es decir, que i de un medio tendría que ser 2 por el seno de 2pi por un medio más pi medios. 2pi por un medio, este 2 con este 2 desaparece y nos quedaría 2 por el seno de pi más pi medios. O lo que es lo mismo, 2 por el seno pi más pi medios es 3 pi medios. Y si recordamos, el seno de 3 pi medios es menos 1. Por tanto, nos quedaría menos 2, que es exactamente igual a menos la amplitud. Es decir, que aquí nos quedaría menos la amplitud, por tanto se cumple perfectamente lo que estábamos buscando. Si calculaseis n igual a 2, para n igual a 2 volveríais a calcular que nos daría la amplitud máxima, para n igual a 3 volveríamos a la amplitud mínima y así consecutivamente. Es decir, que hemos podido ver que para el tiempo constante sabemos que los vientres se nos cumplen, el vientre se cumple para x igual a n medios. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora cuándo se nos cumplirían los nodos. Es decir, esta misma condición que teníamos antes, vamos a considerarla, pero en lugar de para una amplitud máxima o mínima, la vamos a considerar para una amplitud nula. ¿Ok? Vamos a borrar todo esto. Ya habéis visto que al final lo único que tenemos que hacer es el proceso consecutivamente y ver qué es lo que obtenemos. Entonces, yo vengo aquí y digo, vale,
Pues para que esto se cumpla, tendré que ver que el seno de 2pi por x más pi medios tendrá que ser igual a 0, o lo que es lo mismo, si recordáis, para que el seno sea igual a 0, esto se cumple para 0, pi, 2pi, 3pi y así consecutivamente. Es decir, para n veces pi, ¿de acuerdo? Entonces tendré que ver que 2pi por x más pi medios tendrá que ser n veces pi, ¿de acuerdo? Y ahora automáticamente vuelvo a despejar todo esto que tendría aquí, que simplemente sería, pues tendríamos 2pi por x sería igual a n por pi menos pi medios, que aquí puedo sacar factor común arriba, que me quedaría 2pi por n menos pi, todo dividido entre 2, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que tendría? Este 2pi de aquí pasaría dividiendo a la derecha y me quedaría x igual a 2pi por n menos pi. Todo esto me quedaría dividido entre este 2pi que pasa dividiendo, es decir, 4 por pi. Por tanto, lo que tendría aquí sería factor común arriba de pi, es decir, pi por 2n menos 1, todo dividido entre 4 por pi. Este pi con este pi se me anula y me quedaría 2n menos 1 dividido entre 4. Que esta sería la posición para la cual, en teoría, variando los valores de n igual a 0, 1, 2, como siempre hemos hecho, debería de cumplirse la condición que hemos visto aquí. Es decir, que la amplitud de la onda fuera estrictamente nula. Vamos a comprobar al menos los dos primeros valores. Cuando n es igual a 0, x sería menos un cuarto. ¿Por qué? Porque yo sustituyo aquí n igual a 0 y me quedaría 2 por 0 menos 1 es menos 1, menos 1 entre 4, menos un cuarto. Y por tanto, la amplitud en menos un cuarto sería concretamente. Yo ahora sustituyo aquí dentro, es decir, la onda la sustituyo aquí y sería 2 por el seno de 2pi y por menos un cuarto más pi medios. Esto sería 2 por el seno. 2 por pi y por menos un cuarto sería menos pi medios y aquí me quedaría más pi medios. ¿Y qué ocurre? Que el seno de menos pi medios más pi medios es lo mismo que el seno de 0 y ya sabemos que el seno de 0 es 0, por tanto esto nos quedaría estrictamente igual a 0. Es decir, que la primera se cumpliría perfectamente. Vamos con el segundo caso. Para n igual a 1, x sería 2 por 1, 1 menos 1, 1, 1 entre 4, un cuarto. Es decir, que ahora tendría que calcular y para un cuarto. 2 por el seno de 2pi por un cuarto más pi medios. ¿Y qué me quedaría aquí? Sería 2 por el seno. 2pi por un cuarto es lo mismo que pi por 2 entre 4, es lo mismo que pi medios más pi medios, o lo que es lo mismo, 2 por el seno de pi, y sabemos que el seno de pi es igual a 0, es decir, 2 por 0 igual a 0, y de nuevo se nos vuelve a cumplir. Es decir, que acabamos de ver que en efecto los nodos se nos cumplen cuando x es igual a 2n menos 1 dividido entre 4. Por tanto, recordamos, para un tiempo constante, en este caso, para esta onda concretamente, los vientres se cumplen para x igual a n medios y los nodos se nos cumplen para x igual a 2n menos 1 entre 4. ¿Ok? Entonces, vamos a representar en efecto esta onda para un tiempo concretamente igual a 0, es decir, que representaremos la onda que hemos visto aquí, es decir, 2 por el seno de 2pi x más pi medios, y veremos que en efecto se nos cumple esa condición de para x igual a valores máximos y mínimos, es decir, qué valores de n y consecuentemente qué valores de x nos reportan esos valores máximos y mínimos que hemos visto. Entonces recordamos, vientres, por ejemplo, para n igual a 0, x era igual a 0, para n igual a 1, x era igual a 1 medio. Y los nodos, para n igual a 0, x era igual a menos un cuarto, y para n igual a 1, x tenía que ser igual a un cuarto. Por tanto, vamos a representar y ver que en efecto, que para x igual a 0 y para x igual a 1 medio, el valor es máximo o mínimo, cuando en una sea máxima en la otra será mínima, y que para x igual a menos un cuarto
Y para x igual a un cuarto, los valores son estrictamente nulos. Como podéis ver, chicos, aquí tenemos la función representada. Vemos que es 2 por el seno de 2πx más pi medios. Es decir, ahora vamos a ver que, en efecto, el 0 que tenemos aquí, que nos lo ha marcado más allá, es decir, el que nosotros queremos es justo este valor de aquí, está en menos 0,25, que si recordáis, menos 0,25 es lo mismo que menos un cuarto, y el segundo 0 que tenemos estaría en 0,25, que es exactamente un cuarto. Es los dos valores nulos que hemos visto, como habéis podido ver aquí, en x igual a menos un cuarto y en x igual a un cuarto. Y por el contrario, encontramos que en x igual a 0 encontramos ese valor máximo y en x igual a 0,5 o lo que es lo mismo, un medio, encontramos ese valor mínimo. Es decir, también podemos ver que en efecto los vientres y los nodos se cumplen a la perfección, tal y como habíamos previsto. Ahora nuestro objetivo es hacer exactamente el mismo análisis, pero en lugar de con la posición, va a ser con el tiempo. Es decir, dejaremos la posición fija, como hemos podido ver aquí, y nuestro objetivo será, en este caso, mantener, ver para esa posición fija, ver qué valores temporales nos permiten darnos cuenta de que en efecto tengo vientres y nodos. Por tanto, vamos a borrar todo esto de aquí, eliminamos toda esta información que ya la hemos utilizado y vamos a ver que en efecto se cumplen estas condiciones que nosotros estábamos diciendo. Es decir, recordamos que ahora teníamos una posición inicial nula y teníamos que ver para qué instantes temporales se nos cumplía. Por tanto, la y, que ahora solo depende del tiempo, era igual a 2 por el seno de menos 4 pi y por t más pi medios. Recordamos que esta función a efectos prácticos, es decir, para que nosotros vayamos avanzando temporalmente, en lugar de retrocediendo temporalmente, podemos decir que es equivalente a 2 por el seno de 4pi por t más pi medios. Como ya hemos visto en muchos vídeos, si alguien quiere trabajar con el signo negativo, sería igual de correcto. La única diferencia sería que en lugar de ir avanzando temporalmente, iríamos retrocediendo temporalmente. Pero bueno, a efectos prácticos sería equivalente. Entonces, la primera condición, que era la de los vientres, si recordáis, en los vientres se nos tenía que cumplir esa condición de más o menos la amplitud. Es decir, que lo que tendríamos sería que 2 por el seno de 4pi y por t más pi medios tendría que ser igual, en este caso, a 2 más menos 2, o lo que es lo mismo que el seno de 4pi por t más pi medios tendría que ser igual a más menos 1, ¿de acuerdo? O, si recordáis, igual que antes, veíamos que esto se cumplía para pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios y así consecutivamente. Es decir, que 4 pi t más pi medios tenía que ser igual a 2n más 1, todo por pi medios. ¿Ok? Por tanto, aquí seguimos despejando. 4 por pi y por t sería igual a 2n más 1, todo por pi medios, menos pi medios, que aquí si recordáis volvemos a sacar ese factor común que hemos visto antes, pi medios por 2n más 1 menos 1, es decir, pi medios por 2n, o lo que es lo mismo, n por pi, ¿de acuerdo? Y por tanto, este 4pi que teníamos antes multiplicando, lo pasamos dividiendo. Es decir, que el tiempo tendrá que ser igual a n por pi dividido entre 4pi. Este pi con este pi se nos va y nos quedaría, en este caso, n entre 4. Es decir, que para el tiempo igual a n entre 4 debería cumplirse la condición de que tuviésemos máximos o mínimos. Por tanto, recordamos, en este caso, vientres eran para t igual a n entre 4. ¿Ok? Vamos a comprobar que, en efecto, por ejemplo, los dos primeros se nos cumplen. Para n igual a 0, t tendría que ser igual a 0. Y por tanto, la amplitud de la onda en 0 sería, yo sustituyo aquí dentro y tendría 2 por el seno de 4pi por 0 más pi medios, ¿ok? Y
esto tendría que ser igual a 2 por el seno, en este caso, de 4pi por 0 es 0, más pi medios, o lo que es lo mismo, 2 por el seno de pi medios, y en efecto, si os dais cuenta, lo que nos ocurre es que el seno de pi medios es 1, es decir, 2 por 1, es decir, 2. Por tanto, encontramos un máximo. Para el siguiente, en igual a 1, estaríamos buscando un mínimo. Por tanto, calculamos el tiempo, que sería un cuarto, y por tanto, i de un cuarto sería igual a 2 por el seno de 4pi y por un cuarto más pi medios. Y esto nos quedaría 2 por el seno, 4 por pi por un cuarto, el 4 con el 4 se nos va y nos quedaría pi más pi medios. Esto es lo mismo que 2 por el seno de pi más pi medios, 3 pi medios, o lo que es lo mismo, 2 por el seno de 3 pi medios, que es 2 por menos 1, es decir, menos 2, que en efecto, tal y como habíamos previsto, se nos cumple que en este caso tendríamos un mínimo. Por tanto, hemos podido comprobar que en efecto, para el tiempo igual a n cuartos, la condición de vientre se cumple perfectamente. Vamos a ver ahora cuál era la condición de nodo que se nos tendría que cumplir. Es decir, vamos a volver a plantear, en este caso sería que para los nodos, recordamos que la amplitud que buscábamos era igual a 0, o lo que es lo mismo, que 2 por el seno de 4pi más pi medios sea igual a 0, y si recordáis, esto ocurría para 0, pi, 2pi y así consecutivamente. Entonces tendremos que el seno de 4pi más pi medios tendrá que ser igual a 0, o lo que es lo mismo que 4pi más pi medios tendrá que ser igual a n veces por pi. Y de nuevo volvemos a despejar igual que antes. Tendré que 4pi será igual a n por pi menos pi medios. Saco aquí ese denominador común de 2npi menos pi, todo entre 2, y saco el factor común arriba de pi por 2n menos 1, todo entre 2. Y ahora este 4pi que tengo aquí multiplicando pasa dividiendo, y me quedaría que el tiempo sería pi por 2n menos 1 entre 4pi por 2, 8pi. Este pi con este pi se me anula, y me quedaría 2n menos 1, todo entre 8, igual al tiempo que estoy buscando. De nuevo, vamos a comprobar que, por ejemplo, para los dos primeros términos se nos cumple perfectamente. Es decir, para n igual a 0, yo tendría que el tiempo sería menos un octavo. Y por tanto, la amplitud de la onda en menos un octavo sería la siguiente. Recordad que lo único que hago es sustituir aquí dentro y ver que en efecto se nos cumple. 2 por 0 es 0, menos 1 es menos 1, y menos 1 entre 8 es menos un octavo. Por tanto, aquí sustituiría dentro de la amplitud de la onda, y recordemos que en este caso estamos buscando un nodo, es decir, buscamos que sea igual a 0. Sería 2 por el seno de 4pi y por menos un octavo, más pi medios. Esto sería 2 por el seno. 4pi por menos un octavo es lo mismo que menos pi medios, y ese más pi medios, y esto nos quedaría 2 por el seno de 0, y el seno de 0 recordamos que es estrictamente igual a 0, por tanto, se nos cumple la primera condición. Vamos a ver, por ejemplo, el segundo, para n igual a 1. El tiempo en este caso sería 2 por 1, 2, menos 1, 1, 1 entre 8, 1 octavo. Y por tanto, i para 1 octavo sería 2 por el seno de 4pi por 1 octavo más pi medios. De este modo nos quedaría 2 por el seno. 4pi por 1 octavo es lo mismo que pi medios más pi medios. Y esto sería 2 por el seno. Pi medios más pi medios es pi, y sabemos que el seno de pi es igual a 0. Por tanto, también se cumple perfectamente la condición, en este caso, de nodo. Es decir, que hemos visto que los nodos, en este caso, se nos cumplirían para t igual a 2n menos 1, todo dividido entre 8, tal y como habíamos previsto aquí. Es decir, que veíamos, por ejemplo, que los vientres serían para t igual a 0 y para t igual a un cuarto, y los nodos serían, por ejemplo, en este caso, para t igual a menos un octavo y para t igual a un octavo. Por tanto, vamos a representar de nuevo y, en efecto, ver que para estas condiciones
se nos cumplen los vientres en estos valores y los nodos en estos valores. Aquí podéis ver, chicos, de nuevo la gráfica, en este caso dependiente del tiempo, con esa posición inicial nula. Si os dais cuenta, el primer valor para el cual se nos cumple que tenemos un punto nulo sería en ese menos 0,13, que es de manera aproximada el valor que estábamos buscando, ese menos un octavo, y de nuevo el siguiente sería para este punto que tenemos aquí, que sería ese 0,13, que es más o menos más un octavo. De hecho, estrictamente sería menos 0,125 y más 0,125. Pero bueno, si nosotros lo aproximamos un montón, nos daríamos cuenta de que en efecto caería justo aquí en el menos 0,125 y viceversa, ¿vale? Al final, la aproximación podemos decir que es lo suficientemente buena. Y por el contrario, si nos damos cuenta, cuando yo me voy al valor máximo, lo encuentro en x igual a 0, perdón, en t igual a 0, porque en este caso depende del tiempo, y por el contrario, puedo ver que el primer valor mínimo que encuentro está aquí abajo en ese 0,25 o lo que es lo mismo, un cuarto que habíamos encontrado. Por tanto, si os dais cuenta, nos cuadran perfectamente tanto los valores de los vientres, que hemos visto que la posición máxima estaba en t igual a 0 y la posición mínima estaba en t igual a un cuarto, y las posiciones nulas que estaban en t igual a menos un octavo, que era ese menos 0,125, y t igual a un octavo, que era ese más 0,125. Así que, chicos, en este vídeo habéis podido ver cómo podemos analizar una onda y sobre todo cómo podemos analizar sus vientres y sus nodos en cada una de ellas, teniendo en cuenta las diferentes constituciones que tengamos en la onda. Es decir, valorando su longitud de onda y valorando su periodo, podremos ver cómo de distanciados o separados se encuentran los vientres y los nodos entre sí. Como siempre os digo, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejadlo en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.